Raúl del Castillo es otro sacerdote argentino denunciado por supuesto abuso sexual contra un menor de 14 años en 1998 y que, al igual que Carlos Ibáñez Morino, se radicó en Paraguay. Raúl del Castillo es un sacerdote de la Orden Salesiana que fue oportunamente denunciado por actualmente mi representado, podremos poner un nombre ficticio, por el señor Tomás. Lo denunció oportunamente ante la justicia penal acá en la ciudad de Mendoza y posteriormente presentó una denuncia en la sede canónica, en este caso ante los salesianos de la ciudad de Córdoba. Se iniciaron dos procedimientos, uno en sede penal, otro en sede canónica. El de sede penal se archivó no porque fuese inocente este señor, no se probó ni su inocencia ni su culpabilidad, sino porque este joven, como todo abusado, no tuvo los elementos necesarios para probar eso. Por lo tanto, la fiscal lo archivó en sede penal, y en sede canónica se llevó a cabo la investigación. Pero de esa investigación el joven denunciante nunca tuvo participación procesal porque las normas propias de la Iglesia se lo prohíben, lo impiden, como cualquier abusado. La denuncia contra Del Castillo saltó a la luz en el 2014 gracias a publicaciones periodísticas. Bueno, la historia del Castillo la pudimos conocer en el año 2014, cuando en la justicia de Mendoza ingresó en el fuero civil una acción civil justamente contra Castillo, que había sido director en Mendoza del Colegio Don Bosco. El abuso, como toda relación de abuso, implica una relación de subordinación y una relación de poder entre, en este caso, un sacerdote, además docente y director espiritual, con un alumno. Las relaciones de abuso pueden entablarse entre una persona con poder, padre, docente, director, sacerdote, con un subordinado, entre comillas, que es la persona más débil. Esa relación de abuso, en este caso, tiene las mismas características que desde el punto de vista psicológico que cualquier relación de abuso sexual. Bueno, el primer paso fue, ya una vez con la denuncia judicial en la mano y confirmar que ya se estaba instruyendo en la justicia de Mendoza, fue ubicar a Del Castillo, justamente el señalado, el acusado. Bueno, lamentablemente pudimos comprobar lo que también dejaban trascender algunas fuentes. Del Castillo ya no vivía en Mendoza y todo indicaba que estaba en Paraguay. Hicimos un par de averiguaciones y efectivamente gente del Colegio Don Bosco extraoficialmente confirmó que Del Castillo ya no era más el director aquí en Mendoza y que estaba viviendo en Paraguay, estaba radicado en Paraguay. El abogado del denunciante describe que el perfil del abusador y las situaciones en las que se habría dado el abuso son similares a otros casos denunciados. Fue presa fácil, por supuesto. ¿Por qué? Porque los abusadores buscan, entre comillas, presas, es decir, jóvenes, niños débiles. Débiles en cuanto a su situación económica, débiles en cuanto a su situación familiar, débiles en cuanto a su situación de estructura psicológica. Con ese perfil, ahí atacan. No van a buscar un joven con una estructura fuerte, con una familia adinerada, con una familia, contenedora. Esto no significa hablar mal de la familia de este joven, sino que, bueno, lamentablemente existen muchos niños y jóvenes con este tipo de estructura familiar y que son presa fácil de los abusadores, en este caso un sacerdote. La comunidad mendocina pidió explicaciones sobre el caso a las autoridades salesianas de Mendoza. La respuesta de estos no fue convincente. A través de sus abogados, la comunidad salesiana dijo que no tenía información, no tenía opinión al respecto. Esto fue antes de la publicación y ya con la información publicada en el diario del año 2014 enviaron un comunicado explicando que no tenían ninguna versión para dar sobre el tema y que estaba todo en manos de sus abogados. Por su parte, los abogados, los que también consultamos, nos explicaron que no recibían instrucciones en consecuencia, por lo cual se desprende que la comunidad salesiana no lo defendía, pero tampoco aceptaba que Del Castillo, un miembro de su comunidad, de su colectividad, estaba ya en problemas. A la débil respuesta de la comunidad salesiana en Mendoza se suma un hecho reiterativo ante denuncias similares. Sí, sobre todo porque el traslado fue repentino. Hubo gente que estaba acostumbrada a tratar con Del Castillo por su rol de director y otras actividades sociales incluso, y le perdió el rastro de un día para el otro. O sea, que Del Castillo ya no estaba más en Mendoza. Con el tiempo se fueron enterando de que ya no estaba acá, que estaba en Paraguay. Institucionalmente no se sabe nada, excepto que eligen ya recorrer el camino propiamente dicho como judicial, que quedan todo en manos de los abogados, que
obviamente se manejan con las leyes procesales, con los códigos, y van urdiendo una estrategia que se libere en el campo de batalla que es determinado como la justicia, nada más. A la sociedad en sí misma, los salesianos no le han dicho absolutamente nada de este caso ni de otros. El actual superior de los salesianos en Paraguay confirma que su antecesor comisionó a Del Castillo al frente de un hogar de niños y jóvenes vulnerables, a sabiendas de la denuncia contra Del Castillo en Mendoza. Bueno, el padre Raúl Del Castillo, primero que nada, es un buen hermano. Él está en el Paraguay más o menos desde el 2007. Si me equivoco, me estoy equivocando en un año, ¿verdad? Su venida coincidió también con la nominación, por decirlo así, como superior nuestro de un hermano también proveniente de la Argentina. Entonces, en ese sentido se conocían, ¿verdad? Y eso también facilitó, digamos, que el padre pudiese aquí reinsertarse. Entonces, él vino temporalmente. Después de eso, por su experiencia en el trabajo con niños en situación de riesgo, fue, y debe ser ahí el 2010, ¿verdad? Sí, 2010 hasta el 2015, que son los 6 años que habitualmente, digamos, y duran nuestros servicios. Entonces estuvo trabajando en Don Bosco Orogo, concluyó ese servicio, entonces para este año lo hemos enviado a otro tipo de servicio. Ledesma, superior de los salesianos en Paraguay, oficialmente no recibió notificación alguna con respecto al caso de Del Castillo, pero extraoficialmente conoce el caso en detalles. Noticias simplemente de que habría algún tipo de denuncia de un exalumno, ¿verdad? También así extraoficialmente nos han llegado de que eso ya fue enjuiciado, ¿verdad? Y que esa causa fue cerrada, pero de lo que yo al menos manejo, ¿verdad? Se habría clausurado, cerrado ese juicio, pero después no sé si la misma persona ha querido insistir y entonces ha abierto otra causa, ¿verdad? Actualmente él está, digamos, en una comunidad de nuestro seminario, digamos, ¿verdad? O sea, está trabajando allí, es el encargado de la formación para la parte más de la espiritualidad. El abogado del denunciante explica claramente el principal inconveniente por el cual la Iglesia no ha podido erradicar el problema de los abusos por parte de sacerdotes. Para que ustedes sepan y la gente sepa, la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo, ante una denuncia o un hecho de abuso en sede canónica, es decir, ante las diócesis, aplica el mismo procedimiento. Es decir, inicia una investigación preliminar, ese expediente va a Roma y después viene el resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es que las víctimas, los propios denunciantes, no pueden enterarse ninguna etapa del procedimiento canónico. A ver, si usted presenta una denuncia, es la víctima de cualquier delito, es justo y es razonable que una vez que presente la denuncia usted se entere los distintos pasos que se lleva a cabo en el procedimiento que se inicie, ya sea civil, penal, el que fuese. Bueno, en la Iglesia eso no pasa. Eso implica entonces una violación de derechos humanos fundamentales, concretamente una garantía que se llama garantía del debido proceso o defensa en juicio. Es decir, que la Iglesia sigue con su modus operandi, es decir, el cura abusador o que, digamos, en principio va a ser denunciado, lo trasladamos de un lugar a otro para que siga abusando y no sabemos, ese es el riesgo que se corre. Por eso es tanta crítica y por eso la Iglesia no puede cortar el flagelo, porque sus propias normas y su propio modus operandi se lo impide.